Oficialmente, bienvenidos al webinar Censo Económico como herramienta para la toma de decisiones empresariales. Les habla Francisco Pesante, coordinador del programa de academias y talleres del Instituto de Estadística de Puerto Rico. El webinar de hoy es sobre el censo económico. Este es un instrumento que permite llevar a cabo la medición oficial de la actividad empresarial en los Estados Unidos, Puerto Rico y sus municipios cada 5 años. El más reciente censo económico corresponde al periodo de referencia del año 2022 y proporciona estadísticas sobre el número de establecimientos comerciales o industriales, número de personas empleadas, valor de las ventas, gastos de nómina y costos de operación, entre otros temas. Nuestro recurso para el webinar de hoy lo es el doctor Ronald Hernández. En una breve biografía laboral, el doctor Ronald Hernández Maldonado posee un bachillerato en Administración de Empresas con las especialidades en Finanzas y Comercio Internacional. Cuenta con 2 maestrías, una en Administración de Empresas con especialidad en Finanzas y otra en Ciencias en Contabilidad. Además, cuenta con un doctorado en Administración de Empresas, en donde se especializó por medio de su disertación doctoral en el área de Economía y Finanzas. El doctor Hernández cuenta con una experiencia en la cátedra e investigación en instituciones de educación superior a nivel nacional e internacional, además de haber trabajado los esfuerzos estratégicos de internacionalización en 2 de los principales sistemas universitarios de Puerto Rico. Actualmente, el doctor Hernández estudia una maestría en Economía Urbana y se desempeña como gerente de proyectos estadísticos en el Instituto de Estadística de Puerto Rico, liderando los proyectos y estadísticas económicas y empresariales. También es profesor conferenciante de Economía y Finanzas en la Universidad Ana G. Méndez. En el webinar de hoy vamos a estar grabando todos los elementos contenidos en ellos y vamos a estar colgando el video en las próximas semanas en nuestro canal de YouTube, el cual va a estar compartiendo próximamente en el área del chat. Toda pregunta o comentario le invitamos que lo escriban en la plataforma. Algunas de ellas serán atendidas al final del webinar y otras serán atendidas por medio de correo electrónico. En aproximadamente 24 horas completado el webinar debe estar recibiendo el certificado de participación, así que le invitamos que respondan también en ello el cuestionario de satisfacción. Así que sin más, pues lo dejo con el doctor Hernández. Muchas gracias, doctor Pesante. Confírmeme que se ve la pantalla de la presentación y me escuchan bien. Se ve y se escucha claro. Perfecto. Muchas gracias. Bienvenidos a los asistentes de este webinar, las personas que posteriormente también van a estar observando el contenido en nuestras redes sociales. El día de hoy traigo el webinar titulado El Censo Económico como herramienta para la toma de decisiones empresariales. Y quiero de verdad ser bastante claro que pues al momento de proponer esta actividad, pues quisimos hacer algo aplicado para o esos empresarios que necesitan tomar mejores decisiones o necesitan tomar decisiones informadas o estos emprendedores, ¿verdad? Que de alguna u otra manera están también buscando oportunidades de negocio. No obstante, también este webinar sirve para estas entidades u organizaciones que también apoyan a los emprendedores o empresarios a diferentes decisiones de negocio o a diferentes oportunidades y entonces capacita de alguna manera, ¿verdad? De la información que tenemos disponible y cómo podemos analizar y cómo podemos tomar, ¿verdad? De alguna manera acción sobre lo que tenemos disponible de manera pública. Esto es un quote que aparece en mi película favorita y es muy pertinente para cuando estamos hablando, ¿verdad? De decisiones informadas. No es lo que no sabes lo que te muestra en problemas, sino que lo que crees que sabes, pero que en realidad no es así. ¿Okay? Así que es actividad de Mark Twain. No hay evidencia de eso, pero la cita según la película de Big Short. A lo que vengo con esto, ¿verdad? Es que a veces los empresarios, los emprendedores o las personas en sí dicen muchas cosas que repiten y no hay evidencia sobre ello, ¿verdad? Y se toman decisiones sobre esas cosas que en realidad, ¿verdad? De alguna manera creen que conocen, pero en realidad la información está disponible y tenemos bases de datos e información pública disponible para tomar decisiones y para capacitarnos sobre ellas. Dentro de la agenda, el contexto y antecedentes, vamos a llevar un poco de la teoría que se plantea desde la parte de estrategia, vamos a hablar un poco de microeconomía, vamos a hablar de finanzas,
y luego entonces, ¿verdad?, cómo caemos a esa aplicación. Un poco ambicioso proponer esto para un webinar, pero de alguna manera, ¿verdad?, tocar estos diferentes temas. Vamos a hablar de los cambios relevantes que han habido en el censo. ¿Cuál fue el comportamiento por municipio? Hicimos como un snapshot de los principales cambios de actividad en términos de cambios por establecimientos. Algunos indicadores que podemos calcular y vamos a ir al conjunto de datos. Importante, antes de adentrarnos a la parte más aplicada, quiero traer un contexto de antecedentes. Esto de información desde el US Census Bureau y es algo, ¿verdad?, que se produce cada 5 años. Así que, pues imaginarán, pues algo bastante complejo y por su complejidad, pero también por lo valioso, es un proyecto que se lleva haciendo con una frecuencia muy recurrente, de hecho en Puerto Rico desde 1949. Y entonces tiene una frecuencia de cada 5 años y se produce entre los años que terminan con 2 y 7, por ejemplo, ¿verdad? Los últimos censos económicos han sido 2012, 2017 y el actual del 2022, que aunque dice 2022, pero los datos, obviamente, ¿verdad?, son del cierre del 2022, se recopilaron en el 2023 y fueron publicados en diciembre del 2024, así que están bastante recientes y por eso estamos dando este webinar. Son datos económicos, son bastante completos, tenemos y nos sirve como referencia para otras encuestas económicas. Se lleva a cabo de manera digital y su participación es obligatoria por ley. Quiero compartir, ¿verdad?, que Puerto Rico también tiene sus particularidades. Además de digital, también envían el cuestionario en papel y en español. Así que tenemos, ¿verdad?, una adaptación a nuestra coyuntura, a nuestra cultura. Y es por eso importante, ¿verdad?, que también si usted conoce algún colega, compañero empresario y está pronto a caer un año que termine en 2.7, le exhorte, ¿verdad?, a participar de esta información porque así pues tenemos una información más clara del contexto empresarial en Puerto Rico. Las respuestas son completamente confidenciales. La Oficina del Censo está legalmente obligada a mantener toda la información privada y segura. La edición más reciente del Censo Económico, como les comenté, se realizó en el 2023 con datos del cierre del 2022. Se recopilaron cerca de 8 millones de información de 8 millones de establecimientos empleadores. Quiero traer el caso también que para Estados Unidos se hace un muestreo, para las islas, territorios, se envía a todo el mundo. ¿Okay? Así que también es muy importante recalcar estas diferencias que hay entre el mainland y la parte de la jurisdicción en Puerto Rico. Y los resultados están disponibles en línea de forma gratuita para su consulta pública. Antes también de adentrarnos, tengo que traerles que mucha de la información es categorizada por los códigos NAICS, North American Industrial Classification System, que entonces, ¿verdad?, nos categoriza los diferentes sectores, subsectores e industrias de la economía. ¿Okay? Así que dependiendo la tabla, el dato que tenemos, muchas de ellas van a estar clasificadas por sus sectores y jerarquía, ¿verdad?, a mayor profundidad, a mayor especificidad de la industria o el subsector. Por ejemplo, tenemos, ¿verdad?, déjenme ir por acá. Aquí tenemos la parte de construcción, es el código NAICS número 23. ¿Ok? Entonces, tenemos el ejemplo, ¿verdad?, del código NAICS número 23, pero el código NAICS número 236 es construcción de edificios. ¿Ok? Entonces, si yo me voy a más profundidad, es decir, el código NAICS 23661 es construcción de edificios residenciales. Y así sucesivamente, mientras más especificidad, ¿verdad?, mayor profundidad del código NAICS. Esto es importante repasarlo, ¿verdad?, porque cuando usted quiere acceder a los datos, quiere ¿verdad?, obtener información, usted pues tiene que conocer en qué industria, qué sector, ¿verdad?, usted está investigando, qué está buscando, ¿sí? El último código NAICS, la diferencia es la particularidad de la industria nacional. Es decir, acuérdense que aquí estamos con una negociación que hubo en su momento con Estados Unidos, Canadá y México, y entonces determinaron, ¿verdad?, este sistema de código para facilitar las estadísticas económicas. Pero cada país también tiene unas particularidades, así que el último dígito del código NAICS es destinado a esas particularidades de cada país. Así que, ¿qué información contiene el censo económico? Pues actividad o negocio principal,
Se tienen los ingresos y gastos en algunos casos, se tiene el empleo, se tiene la nómina, se tienen los productos vendidos o servicios prestados, entre otras. Así que ya habiendo compartido el contexto, pues vamos a un poco la teoría y la aplicación más, ¿verdad?, para las decisiones empresariales. Fíjese que tenemos en la foto al doctor Michael Porter, profesor de la Universidad de Harvard, precisamente de la Escuela de Negocios. Y quise traer esto porque es algo que usted, independientemente, tiene que trabajar si usted tiene un negocio, la parte estratégica. Este tema se puede abordar desde el Business Model Canvas, desde la teoría de Michael Porter y desde diferentes teorías de negocio, pero quise abordarla, ¿verdad? Independientemente lo que usted está haciendo, la parte estratégica es fundamental. Así que Porter propuso en el 79 las 5 fuerzas competitivas y tenía este modelo, o propone este modelo, ¿verdad? Que es muy relevante hasta la fecha. Lo importante de este modelo es que Porter, de alguna u otra manera, y vamos a entender por qué le estoy compartiendo esto, independientemente el modelo que usted utilice, ¿verdad? Muchos empresarios y muchos desarrolladores de negocios también utilizan el Business Model Canvas, pero en la parte estratégica, por ejemplo, Porter también trae estas aportaciones, donde usted tiene que considerar, siendo empresario, ¿verdad?, o siendo emprendedor, diferentes componentes para tener una ventaja competitiva. Así que Porter proponía o propone, ¿verdad?, sigue siendo relevante, la negociación, ¿verdad?, contra el poder de los compradores, las amenazas de los nuevos entrantes, ¿verdad?, nuevas empresas entrantes, la facilidad con que se entra o se sale, la negociación con los suplidores, las amenazas de los productos sustitutos y la rivalidad existente entre los competidores. ¿Por qué le traigo esto y cómo usted con esta teoría de gestión estratégica trabaja la parte de información que hay disponible en el censo económico? Fíjese que cuando estamos hablando de todo esto, estamos hablando de estructura de mercado. Así que tenemos que saber si el mercado donde estamos entrando, o donde estamos compitiendo, o donde queremos emprender, es un mercado de competencia perfecta, es de competencia monopolística, es de oligopolio, o es un monopolio. ¿Ok? Así que, ¿por qué digo esto? Mire, competencia perfecta es donde existen un montón de competidores. ¿Ok? Es una estructura de mercado donde, primero, no hay una tecnología muy avanzada, ¿sí? Y las personas, emprendedores, empresas que entran, compiten basados en costo, ¿ok? La competencia monopolística, la definición es ni muchos ni pocos, ¿ok? Y entonces la competencia más allá del precio, del costo, es basado en diferencia. Entonces ya existe una estrategia de diferenciación. El oligopolio, pues, es donde lideran 2 a 10 firmas, 2 a 10 empresas, y así que es importante, ¿verdad? Porque requiere una inversión grande, requiere unas economías de escala, y el monopolio, obviamente, ¿verdad?, es una sola firma y usualmente esa firma es la que pone el precio. Cuando ve todo esto, pues se está dando cuenta de que yo estoy hablando de diferentes elementos, pero un elemento común es el número de empresas. Y un elemento común es el número de empresas que dominan el mercado. Así que, ¿cómo voy enlazando a Porter con las estructuras de mercado, con el censo económico? Fíjese que estos dos investigadores, en la década de los 45 y entrando en los 50, uno de origen alemán y otro estadounidense, proponen el índice Herfindahl-Hirschman Index, ¿ok? Derivado de sus iniciales aportaciones. Hirschman escribe el National Power and the Structure of Foreign Trade, analizando la concentración del comercio internacional de los Estados Unidos. Y propone un índice. Posteriormente, Herfindahl, en su tesis doctoral, propone, ¿verdad?, el análisis de la concentración de la industria del acero en los Estados Unidos en su tesis doctoral. Así que estos dos estudios, uno desde el comercio internacional y el otro desde el análisis de la industria del acero, derivan, ¿verdad?, o resulta en el índice Herfindahl-Hirschman, que ayuda
a conocer las concentraciones del mercado. Así que vamos viendo el hilo conductor desde Porter, desde la estructura del mercado, desde estos investigadores que proponen el índice de concentración del mercado. Y les traigo un pequeño ejemplo por acá para ver el índice de concentración de mercado. Vamos a ver aquí, déjenme tomar nota. Por aquí. Acá. Entonces, fíjese que vamos a tener acá el ejemplo y le estoy enseñando cómo se calcula, ¿verdad? No, esta parte, ¿verdad? De la fórmula es una representación, pero es un ejercicio bastante sencillo de cómo calcularlo. Usted tiene la industria y en la industria tiene la empresa A, B, C, D y E. Entonces, conoce las ventas y ya nos vamos a dar cuenta que el censo económico nos provee las ventas de sector, industria, grupo de industria, hasta 5 dígitos en códigos NAICS. Así que tengo en este caso unas ventas de 1.5 millones, ¿ok? Y usted divide ventas entre el total, ¿verdad? De la industria. En este caso, el total de ventas fueron 5 millones, o sea que toda la industria tiene un total de ventas de 5 millones y la empresa A tiene una venta de 1.5. Esta división le va a dar, ¿verdad? Que esta empresa tiene un 30% de participación del mercado. Lo que me indica la fórmula es que yo debo elevar, ¿verdad? Este 30 al cuadrado y voy a obtener este indicador que tengo por acá. La suma de los cuadrados va a determinar el HH Index. Entonces, ya calculado el índice de concentración de mercado, vamos a hacer grande la pantalla acá, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos lo utiliza, es un indicador bastante importante, lo utiliza para medir, ¿verdad?, la concentración del mercado, más que todo en los ejercicios que se realizan de fusiones y adquisiciones. Imagínense, ¿verdad? Esto ocurre mucho con las aerolíneas, con las compañías de telecomunicaciones, porque en este caso anterior, imagínense que la compañía A adquiere la compañía B. Se tendría un poder de mercado o un market share del 55%. Así que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Cuando son industrias altamente concentradas en autorizar, ¿verdad? Ese caso de las fusiones y o adquisiciones. Porque entonces, ¿verdad? Va con el tema de competencia desleal y entonces se van, ¿verdad? Aproximando a elementos de monopolio. Así que yo tengo 2.250, la suma de los cuadrados de cada una, ¿verdad? Del market share de cada una de las empresas. Y veo acá que la escala me dice que más de 1.800 puntos es un mercado altamente concentrado. ¿Qué yo traigo acá? Fíjese que para nuestro beneficio, el censo económico brinda esa estadística a los diferentes códigos NAICS y diferentes profundidades de los códigos NAICS. Por ejemplo, yo tomo en este caso, a mano izquierda, acá tengo la manufactura, código NAICS del 31 al 33. Veo que todos los establecimientos de manufactura para el año, ¿verdad? El censo económico del 2022 son aproximadamente 1.900 establecimientos con un total de ventas de 107, ¿verdad? Millones, bueno, 107.000 millones, ¿verdad? Porque esto es miles, 107.000 millones y unas ventas totales del 100%, ¿ok? Ahora bien, puedo ver que 4 establecimientos tienen aproximadamente el 50% de las ventas totales de este sector de la economía. ¿Ok? Y un índice de concentración de 841. Y uno dice, 841. A 841 es inferior a 1.000. O sea que es un mercado no concentrado. Ojo, al nivel de sector. ¿Ok? Vamos a ver otro caso. Y usted me dice, yo no voy a poner manufactura, voy a poner restaurantes. ¿Ok? Así que en el caso de los restaurantes, pues elegí el código NAICS 7225 y entonces el nombre, ¿verdad? De esta industria es restaurantes y otros lugares para comer. Puedo ver
que el sector primero de los restaurantes es algo de concentración muy baja, ¿verdad? Un índice HH Index de 4, así que es bien bajo. Y puedo ver que solamente 4 establecimientos tienen el 3% de las ventas totales. ¿Ok? Así que, ¿verdad? Es algo donde uno se dice, ¿verdad? Baja concentración. Ahora, ahí como empresario, como emprendedor, tiene que usted decir, puedo entrar, es fácil entrar, hay poca tecnología, pero tendría que ver si hay diferenciación o si compite basado en costos. Transportación mediante, ¿verdad? Por medio del agua. El código NAICS 483. Pues en 483, mire que se puede dar cuenta que lo primero es que 4 establecimientos tienen el 83% del market share. ¿Ok? Y es que una industria altamente concentrada. Vamos a la siguiente. Y tal vez se le hace bastante familiar. El caso del código NAICS 2211, Electric Power Generation, Transmission and Distribution. ¿Ok? Aquí tengo las 3 cosas. Generación, transmisión y distribución. Y puedo ver primero que el índice de concentración está, ¿verdad?, bastante alto. Entiéndase que el índice mayor de concentración es 10.000. ¿Verdad? La escala es desde 0 hasta 10.000. Y entonces puedo ver que 4 establecimientos o menos tienen que el 100% de las ventas totales o el market share, ¿verdad? Precisamente en ese mercado. Así que es un ejercicio, ¿verdad?, que podemos reflexionar y sobre las situaciones o la coyuntura a nivel nacional, las situaciones que ocurren en nuestro país. Y eso es parte del índice, pero también tengo otro ejercicio, ¿verdad?, de otra información que nos provee el censo económico. Y entonces primero les presento, ¿verdad?, un income statement, un estado de ingresos y gastos en español, donde usted, ¿verdad?, como empresario o como organización puede observar el primer dato que usted ve, ¿verdad?, sus ventas al principio de un income statement. Luego lo que va a tener un income statement va a ser el costo de los bienes vendidos. La resta de eso es el gross profit. Luego usted, ¿verdad?, como empresario, tiene que pues hacer, ¿verdad?, tiene que registrar esos gastos, los gastos del alquiler, los gastos del salario, los gastos de ¿verdad?, las comunicaciones, los gastos de utility, etcétera. Y eso, al final, le va a dar lo que se llama el operating expense. ¿Ok? Y el operating expense, las ventas menos el operating expense, va a ser el operating income. ¿Ok? Para nuestro beneficio, como ciudadanos, ¿verdad?, y participantes en una jurisdicción donde el censo económico levanta información, el censo económico presenta información del operating income de los sectores, subsectores, industrias y grupos industriales. ¿Ok? Así que usted, como empresario, como contador de alguna empresa, como analista, puede tomar los indicadores de su propia empresa y hacer algunos cálculos de su empresa versus qué, versus la industria, versus el sector, versus el subsector al que está, ¿verdad?, participando usted como empresario. Y aquí le traigo un ejemplo. Fíjese que esto es bien valioso porque cuando se da cuenta, usted casi tiene toda la información del net income de las empresas. Lo que falta es esto. Lo que falta es que el censo económico, ¿verdad?, no lo incluye, ¿verdad? Pero si lo incluía, pues lo que le faltaba es el income tax expense. Y entonces le resta eso y usted tiene el net income de las empresas. ¿Ok? Pero lo que tiene al momento es tiene los operating expenses, así que puede calcular el operating income. El operating income es algo sumamente valioso cuando usted es analista financiero y se conoce como Earning Before Interest and Taxes o EBIT, ¿verdad? Usted ve esos acrónimos. Y eso es un indicador bastante valioso. Aquí tengo un ejemplo, por ejemplo, ¿verdad?, calculado para calcular el Operating Profit Margin, que entonces usted lo puede calcular por sector o subsector, industria,
etcétera. Usted tiene 43,000, ¿verdad? De operating income dividido entre 120,000, que son los net sales. Y eso le da un 35% o un 0.3583. Lo puede interpretar de dos maneras. Puede, por ejemplo, decir que en esta empresa, ¿verdad? Porque es un constatement de una empresa, por cada dólar de ventas, pues está ganando 35 centavos a este nivel de income statement. O puede, ¿verdad? Que tiene unos márgenes de ganancia operacionales del 35%, ¿verdad? Como usted quiera interpretar ese análisis. Así que está súper chévere porque literalmente usted puede hacer unos análisis. Vamos a dibujar acá. Disculpen, ¿verdad? Usted tiene acá, ¿verdad? Vamos a hacerlo por acá. Usted tiene acá y usted puede ir monitoreando año 1, año 2, año 3, ¿verdad? Y aquí tiene diferentes escalas en el eje de Y. Y tiene la serie, por ejemplo, del sector o de la industria. Y tendría la serie suya como empresa y ver, ¿verdad? Si sus indicadores, sus ratios operacionales se están ajustando, ¿verdad? Están por encima, por debajo de los sectores. Importante que también se puede comparar con pues empresas en una economía puertorriqueña, ¿verdad? Así que esto es lo valioso que tiene en este caso el censo económico. ¿Qué podemos ver también? Fíjense que es muy valioso en el sentido de que podemos ver también longitudinalmente, ¿verdad? A través del tiempo, la diferente información que hay. En este caso tenemos el número de establecimientos con mayor cantidad. Por ejemplo, desde el 2012, económico, desde el 2017 al 2022. Vemos que el comercio al detalle sigue teniendo el mayor número de los establecimientos. Tengo la cantidad de empleos, ¿verdad?, que aportan precisamente el sector privado. El sector económico capta el sector privado. Y vemos que el comercio al detalle, ¿verdad?, sigue también aportando mucha cantidad de empleo desde tanto establecimientos como de empleo, el cuidado de la salud, el alojamiento. Estas son las 5 principales sectores de la economía que mayor aportan, en este caso, en la cantidad de empleos. Vemos el total de ventas, bien interesante, porque la manufactura va muy por encima, obviamente, ¿verdad?, de los demás sectores de la economía, con 7,000 millones de dólares. Y luego, como segundo lugar, el comercio al detalle, pues, el comercio por mayor, finanzas y seguro, y cuidado de la salud. O sea que es bien valioso porque no solamente usted puede comparar un año con los diferentes grupos, sino que también puede comparar cómo ha ido la economía en los últimos censos económicos con las mismas variables. Vemos que la manufactura también tiene unos gastos de operación mayores. Segundo lugar, el comercio al detalle. Y bien interesante porque voy por acá, porque de la manufactura, cuando vamos a mayor profundidad, código NICE, vemos que la manufactura de productos farmacéuticos es básicamente la mitad de los gastos de operación del sector farmacéutico, del sector, perdón, de la manufactura. ¿Ok? Así que puede uno hacer, ¿verdad?, unos análisis de los sectores y subsectores, independientemente la información que tenga, pero puede ir, ¿verdad?, año tras año, censo tras censo, obteniendo esa información de los mayores, de los menores y calculando diferentes indicadores financieros. Los que menos cantidad de gastos de operación tienen en este caso, ¿verdad?, minería, contratistas, servicios de redacción, contratistas de marcos, servicios de redacción, otros transportes por tubería, etcétera. Vamos a algo que les puede interesar también. Tal vez tengo grupos, ¿verdad?, que apoyan empresarios o ONGs, ¿verdad?, tercer sector, muy importante. Fíjese que cuando tomamos el número de establecimientos y vemos los cambios porcentuales del censo del el censo económico 2017 versus el 2022, los principales municipios donde hubo mayor crecimiento, cambio porcentual, el número de establecimientos fueron Dorado, Toa Alta, Barranquitas, Rincón y Culebra. ¿Ok? Esto toma de referencia el número de establecimientos que había en ese municipio en el 2017 versus entonces el cambio. Cuando vemos quiénes han tenido, ¿verdad?, el menor cambio porcentual, ¿verdad?,
este caso, ¿verdad? Tenemos Cataño, Trujillo Alto, Fajardo, Yabucoa y Guánica, que es un municipio que presentó, ¿verdad?, un cambio negativo, es decir, ¿verdad?, una disminución del 11.2% en el número de establecimientos o actividades. Así que esto nos ayuda a ustedes como tercer sector o a los consultores, ¿verdad?, es decir, qué áreas queremos abordar, qué municipios, ¿verdad?, o qué propuestas vamos a redactar para fomentar el emprendimiento, o ver los casos de éxito, ¿verdad? Ver qué está ocurriendo en Toa Alta, ver qué está ocurriendo en Dorado, ver qué está ocurriendo en Barranquita, que se pueden emular, ¿verdad? Para generar esos cambios positivos con el mayor número de establecimientos generados del 2017 al 2022. Así que podemos ver, ¿verdad?, este nivel de detalles. Recordando esto, pues mire, vamos al censo económico. ¿Cómo nos dan esas tablas del censo económico? De acá a la izquierda, ¿verdad? Esta tabla que tengo en azul navy blue, ¿verdad? Es cómo se obtiene la tabla desde el censo económico, ¿ok? Y esto que tengo en rojo acá, en el cuadrante rojo, ¿verdad? Y un color más claro, son cálculos que yo desarrollé. Entonces, tengo datos del 2017, del censo económico del 2017, de una industria en particular, y tengo datos del 2022 de esa misma industria en particular. ¿Ok? Así que puedo hacer análisis financiero verificando cómo le ha ido a esa industria, y si usted tiene datos de su empresa, su estado financiero, pues puede entonces compararse, ¿verdad?, con sus pares o con sus sectores o subsectores. Por ejemplo, de aquí yo puedo calcular entonces la facturación por establecimiento. Entiéndase, si tiene las ventas por acá y tiene el número de establecimientos, esto dividido entre esto, pues le va a dar la facturación por establecimiento. Tiene la facturación por empleado, así que si usted tiene cuántas ventas hizo y tiene el número de empleados, la división de ventas entre empleados es el ratio de facturación por empleado. Nómina anual por empleado, ¿verdad? ¿Cuánto es su nómina actual? ¿Ok? El annual payroll dividido entre la cantidad de empleados. ¿Tiene empleados por establecimiento? Pues ¿cuántos empleados tiene versus cuántos establecimientos tiene, ¿verdad? Tiene 1,145 dividido entre 179. ¿Ok? Y esto es de los más importantes, ¿ok? Porque es un ratio puramente financiero, como le comenté. Si usted tiene los operating expenses, pues puede hacer el ratio de proporción de cuántos son los operating expenses relacionados con sus ventas. Así que los operating expenses dividido entre las ventas le va a dar un 58.3%. Ahora, tiene operating expenses y tiene los sales, puede sacar el operating profit margin, que es operating expenses menos los expenses dividido, ¿verdad?, entre los sales. Y así obtiene entonces el operating profit margin. ¿Ok? Entonces, quiere decir, ¿verdad?, que este sector tiene unos márgenes de ganancia operacionales esta industria tiene unos márgenes operacionales de 41.7%. ¿Ok? Si usted compara entonces cómo le ha ido a la industria del 2017 al 2022, puede hacer entonces unos análisis de lo más interesantes. ¿Por qué? Porque entonces puede ver, ¿verdad?, que en este caso ha incrementado la facturación por establecimiento, ¿ok? Ha incrementado entonces la facturación por empleado. No obstante, la nómina anual por empleado ha incrementado también. Ha incrementado, ¿verdad?, la necesidad de empleados por establecimientos de 6 a 7. Y entonces el margen, el operating expenses, los gastos operacionales representan un número mayor de censo a censo, ¿verdad? Y un número cerca de más del 10% de incremento. Y eso ha hecho que su margen de ganancia operacional disminuya aproximadamente un 11%. Entonces, ve los análisis que usted puede hacer. Imagínese, está haciendo algo comparando la industria del 2017 al 2022. Ahora, ¿qué tan interesante puede ser que usted además de eso le incluya información de su empresa o de su cliente, o, ¿verdad?, o de la persona que le está dando
algún servicio de consultoría. Tenemos aquí otro caso muy similar, quizás no me quiero detener mucho, ¿verdad?, en este asunto porque es el mismo ejercicio pasado para entonces quizás, ¿verdad?, entrar un poquito en alguna información adicional que podamos tener, pero eso es lo mismo. Aquí estoy viendo Electrical Equipment Manufacturing y entonces usted hace el mismo análisis. Así que cuando le digo vamos a los datos, le tengo acá precisamente esta tabla, ¿verdad?, que el screenshot que tenía ahí en la presentación es esta misma tabla. Y como le dije, quizás el que tal vez no me pudo entender o lo hablé muy rápido, ¿verdad? Me quiero detener un poco acá, es esto, es este ratio, el operating profit margin, que usted lo calcula teniendo las ventas menos los operating expenses divididos entre entre las ventas. Siempre lo que hable de operating, lo que hable de profit margin, todo lo que tenga apellido profit margin siempre va a estar dividido entre las ventas. Y así sucesivamente usted puede calcular diferentes márgenes de ganancia. Repito, ¿verdad? Por si lo dije muy rápido en la presentación, el operating profit margin se calcula ventas menos los operating expenses dividido entre ventas. Y esta información es de aquí a mano izquierda. Esto es lo que tengo en el censo económico y usted puede descargar estas tablas a sí mismo con mucho detalle y usted entonces hacer sus propios análisis como nosotros lo hicimos para el webinar en este momento. Quiero compartirles, el doctor Pesante les va a estar compartiendo también un enlace en particular que para este censo económico en Puerto Rico, para Puerto Rico hay 49 tablas de datos, ¿ok? Así que hay muchos datos para Puerto Rico de diferentes maneras, formas, datos, características, etc. Así que el doctor Pesante les va a compartir, usted se puede entretener luego buscando y así, obviamente, ¿verdad?, le ahorro una parte de cómo buscar en la plataforma, pero le voy a enseñar también cómo buscar esta información en la plataforma ahora mismo. Si usted entra a data.census.gov y entra en Advanced Search, se le va a habilitar, ¿verdad?, esta sección de filtros. Yo lo que siempre hago es que en la parte de State busco Puerto Rico y entonces así pues ya le aparecen muchas cosas que están exclusivamente para Puerto Rico. ¿Ok? Luego, al seleccionar Puerto Rico, se habilita, ¿verdad?, la parte de Economic Census of Island Areas. Entonces, da clic acá, Economic Census of Island, selecciona el 2022. Y en este caso, por ejemplo, yo quiero ver estadísticas por código NAICS. Vamos a poner a 5 dígitos. A ver si nos carga. Y aquí tenemos las tablas para el censo económico de Puerto Rico a 5 dígitos NAICS. Si se da cuenta, usted tiene el año, ¿verdad? El meaning of NAICS, el nombre del código NAICS, el número del código NAICS, el número de establecimientos, las ventas, la nómina en el primer trimestre, cuánto le cuesta a la empresa, ¿verdad?, el empleado, con beneficios. Estos son beneficios voluntarios que da el empleado, cuánto cuestan adicionalmente, si dan. El número de empleados, los operating expenses, inventario beginning, inventario final y unos detalles más estadísticos, ¿verdad?, sobre las estimaciones de los datos. Lo chévere de esto también es que usted tiene dudas de qué es un operating expense. Fíjese que puede dar clic acá en estas 3 líneas y puede irse a las notas. Y me dice que un operating expense incluye payroll, benefits, utility, office supply, communication services, computer services, routine maintenance, repair, cost, etcétera, 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 etcétera. ¿Ok? Así que usted puede ver, ¿verdad?, qué es lo que incluye, qué es lo que
no se incluye. Fíjese que una nota que de hecho yo hago en mi presentación, déjeme ver por acá, y se me pasó a explicarla, es que el censo económico, si ve la nota, el censo económico no incluye la depreciación, y la depreciación es algo que está acá arriba. ¿Ok? Incluye el operating expense que está aquí abajo, pero no incluye la depreciación. Entonces, pero el censo económico sí incluye el interest expense. Así que hay una leve modificación del EBIT, es que pues añade, ¿verdad?, el interest expense, pero elimina la depreciación. Mi opinión, ¿verdad? Esto no es la del censo, es mi opinión. Entiendo que la depreciación, al ser bastante diversa, al existir diferentes métodos de depreciación, e igual al hacer la depreciación en términos contables un non-cash expense, pues el censo decide, ¿verdad?, no incluirla. Y ahora, al interest expense era algo bastante estándar, ¿verdad? Si tiene deuda y tiene que pagarla, ¿verdad? Un compromiso contractual, pues la decide incluir. Fíjese que como le comenté, lo que no incluye las estadísticas del censo económico, los datos, es el income tax expense, y también esta, mi opinión, entiendo que también, ¿verdad? Como las empresas tienen diferentes tratos contributivos, diferentes, ¿verdad? Elementos contributivos, pues esa variación, entiendo, ¿verdad? Que se elimina y pues no se considera, ¿verdad?, para este caso. Y por eso pues entiendo que deciden. Por eso, ¿verdad? Esta es mi opinión. Pero puede ver acá, ¿verdad?, esta información, pero con que le incluyan los operating expenses es súper buen dato. Ahora, usted puede descargarlas, se va, ¿verdad?, a la parte de, vamos a hacerla más pequeña acá. O sea, la parte de, puede descargarla en Excel, en CSV, en zip, ¿verdad? En este caso, puede saber cómo citar esta tabla. Usted hace una presentación, citar esta tabla. Puede entonces, a mí me gusta descargarla en CSV, ¿verdad? Un formato menos pesado. Descarga en los downloads, por acá. Y ahí es como entonces usted tiene la información y es literalmente lo que teníamos, ¿verdad?, para hacer los diferentes cálculos, y pues ahí tiene el dato y usted puede hacer los ratios que usted quiera hacer como analista, en este caso, de negocio. Así que ¿verdad? Quería enseñarle cómo buscar datos, pero le hemos ahorrado, ¿verdad?, también esa parte del webinar. Importante que se familiarice con la plataforma, pero le hemos ahorrado, y entonces el doctor Pesante le va a compartir un enlace en donde se encuentran estas 49 tablas de información. Vamos a ver, por ejemplo, podemos ver los establecimientos por su tamaño, ¿ok? Por su forma legal, vamos a ver por su forma legal. Si usted da clic acá, aquí se me abrió la página abajo, puede ver cuántas empresas son private, non-profit, private for profit, public corporation, o que, ¿verdad?, no decidieron reportar, decidieron no reportar esa información. ¿Ok? Así que por eso es importante también, ¿verdad?, cuando usted le llega, si usted es empresario, que comparta toda esta información. Si se da cuenta, aquí no se revelan secretos de negocio, los datos son agregados. Y fuese interesante, ¿verdad?, tener esa información de los que quizás decidieron no reportar, ¿verdad?, tener esa información para análisis también de cómo gira la economía, ¿verdad?, de un año a otro. Hay muchas estadísticas del sector de la construcción y de la manufactura. Importante nuevamente repasar que son 49 tablas de datos los que existen para el caso de Puerto Rico, y que pues obviamente, ¿verdad?, cada uno de estos datos pues y tablas pues nos ayudan a tomar diferentes decisiones, y pues obviamente, ¿verdad?, bastante informados. Déjeme ir al final por aquí. Entiendo, ¿verdad? Eso ha sido todo por hoy. Y estoy abierto a dudas, preguntas, comentarios. No antes de pasar, dejarle mi información, contacto. Ronald Hernández,
mi correo electrónico es ronald.hernandez@estadísticas.pr, y también Leida Soto, que es la asistente de proyectos estadísticos, les contacta por leida.soto@estadísticas.pr. Muchas gracias.